Escritos de filosofía política. Mijaíl Bakunin. Parte 1. Filosofía. El hombre necesita buscar a Dios dentro de sí mismo. Los atributos de Dios. En todas las religiones que se dividen el mundo y están dotadas de una teología más o menos desarrollada, salvo el budismo, esa extraña doctrina que, completamente mal entendida por sus cientos de millones de seguidores, estableció una religión sin Dios. Como también en todos los sistemas metafísicos, Dios se nos aparece sobre todo como un ser supremo, eternamente preexistente y predeterminante, que contiene en sí mismo el pensamiento y la voluntad generadora anteriores a toda existencia, la fuente y causa eterna de toda creación, inmutable y siempre igual a sí misma en el movimiento universal de los mundos creados. Como ya hemos visto, este Dios no se encuentra en el universo real, al menos en la parte del mismo al alcance del conocimiento humano. No habiendo sido capaz de encontrar a Dios fuera de sí, el hombre necesitaba buscarlo dentro. ¿Cómo lo buscó? Despreciando a todas las cosas reales y vivientes, a todos los mundos visibles y conocidos. Pero hemos visto que al término de este estéril viaje, la facultad o acción abstractiva del hombre solo descubre un objeto singular. Él mismo, despojado de todo contenido y privado de todo movimiento, se descubre como una abstracción, como un ser absolutamente inmóvil y absolutamente vacío, diríamos, como un no ser absoluto. Pero la fantasía religiosa lo define como el ser supremo, como Dios. El hombre encontró a Dios y se hizo su criatura. Además, como antes observábamos, el hombre se vio llevado a esta abstracción por el ejemplo de la diferencia e incluso el conflicto que la reflexionó, ya desarrollada hasta este punto, comenzó a establecer entre el hombre externo, su cuerpo, y su ser interno, que comprende el pensamiento y la voluntad, el alma humana. No siendo consciente, por supuesto, de que este último es solo el producto o la expresión última y siempre renovada del organismo humano. Viendo por el contrario que en la vida cotidiana el cuerpo parece obedecer siempre las sugestiones del pensamiento y la voluntad, y suponiendo por ello que si el alma no es el creador, es al menos el señor del cuerpo, que no tiene entonces misión alguna, sino su servicio y su expresión externa. El hombre religioso, desde el momento en que, en virtud de su facultad de abstracción y del modo descrito, llegó al concepto de un ser universal y supremo que no es más que la afirmación de ese poder de abstracción como su propio objeto, lo transformó en el alma del universo entero, en Dios. La cosa creada se convierte en creador. De este modo, el verdadero Dios, el Dios universal, externo e inmutable creado por la doble acción de la imaginación religiosa y la facultad abstractiva humana, quedó instalado por primera vez en la historia. Pero desde el momento en que Dios se consolidó y se hizo conocido, el hombre, olvidando o ignorando la acción de su propio cerebro, creadora de ese Dios, y no siendo capaz de reconocerse en lo sucesivo en su propia creación, la abstracción universal, empezó a adorarlo. Con ello sufrieron un cambio los papeles del hombre y de Dios. La cosa creada se convirtió en el supremo creador verdadero, y el hombre tomó su lugar entre las demás criaturas miserables como una más, escasamente privilegiada en relación al resto. Las implicaciones lógicas del reconocimiento de un Dios. Una vez instalado Dios, el desarrollo progresivo ulterior de las diversas teologías puede explicarse naturalmente como el reflejo del desarrollo histórico de la humanidad, pues tan pronto como la idea de un ser sobrenatural y supremo ha tomado posesión de la imaginación humana, estableciéndose como una convicción religiosa, hasta el extremo de parecerle al hombre más cierta esta realidad que la de las cosas reales vistas o tocadas con las manos, empezó a parecerle natural que esta idea se convirtiese en la base principal de toda experiencia humana y que necesariamente la modificara, la penetrara y la dominara por completo. Inmediatamente el Ser Supremo se le apareció como el dueño absoluto, como pensamiento, voluntad, como fuente universal, como creador y regulador de todas las cosas.
nada podía rivalizar con él, y todo tenía que desvanecerse ante su presencia, pues la verdad de todo residía únicamente en el propio Dios, y cada ser particular, incluido el hombre, por muy poderoso que pudiese parecer, solo existía debido al decreto divino. No obstante, todo ello es enteramente lógico, porque en otro caso Dios no sería el ser supremo, omnipotente y absoluto. Es decir, Dios no podría existir en modo alguno. Dios es un ladrón. Desde entonces, como consecuencia natural, el hombre atribuyó a Dios todas las cualidades, fuerzas y virtudes que descubría gradualmente en sí mismo o en su medio. Hemos visto que Dios, instalado como el Ser Supremo, es simplemente una abstracción absoluta, carente de toda realidad, contenido y determinación, y que está desnudo y nulo como la propia nada. Como tal, se llena y enriquece con todas las realidades del mundo existente, apareciendo ante la fantasía religiosa como su Señor y su Maestro. De aquí se deduce que Dios es el saqueador absoluto y que, siendo el antropomorfosismo la esencia misma de toda religión, el cielo, la morada de los dioses inmortales, no es sino un espejo deformado que devuelve al creyente su propia imagen en una forma invertida e hinchada. La religión distorsiona las tendencias naturales. Pero la acción de la religión no solo consiste en llevarse de la tierra sus riquezas y sus poderes naturales, o las facultades y virtudes mundanas, según va siendo descubiertas en el desarrollo histórico, para transferírselas al cielo y transmutarlas en tantos seres o atributos divinos. Al efectuar esas transformaciones, la religión cambia radicalmente la naturaleza de tales poderes y cualidades, y los falsifica y corrompe, dándoles una dirección diametralmente opuesta a su tendencia originaria. El amor y la justicia divinos se convierten en azotes de la humanidad. De este modo, la razón, único órgano que posee el hombre para discernir la verdad, al convertirse en razón divina, deja de ser inteligible y se impone a los creyentes como una apelación al absurdo. Entonces el respeto al cielo se convierte en desprecio hacia la tierra, y la adoración de la divinidad se convierte en menosprecio de la humanidad. El amor humano, la inmensa solidaridad natural que vincula a todos los individuos y pueblos, y que pronto o tarde los unirá a todos haciendo dependientes la felicidad y la libertad de cada uno, de la libertad y la felicidad de los demás en una común fraternal por encima de todas las diferencias de raza y color. Este mismo amor, transmutado en amor divino y caridad religiosa, se convierte en azote de la humanidad. Toda la sangre vertida en nombre de la religión desde el comienzo de la historia y los millones de víctimas humanas inmoladas para mayor gloria de Dios, así lo atestiguan. Por último, la justicia misma, madre futura de la igualdad, transportada en tiempos de la fantasía religiosa hacia las regiones celestiales y transformada en justicia divina, retoma inmediatamente a la tierra en la forma teológica de la gracia divina que siempre y en todas partes se alía al más fuerte, sembrando entre los hombres solo violencia, privilegios, monopolios y todas las desigualdades monstruosas consagradas por el derecho histórico. La necesidad histórica de la religión. No pretendemos con ello negar la necesidad histórica de la religión, ni afirmamos tampoco que haya sido un mal absoluto a lo largo de la historia. Fue, y desdichadamente sigue siendo, un mal inevitable para la gran mayoría ignorante de la humanidad, tan inevitable como los errores y las divagaciones en el desarrollo de las facultades humanas. Como hemos dicho, la religión es el primer despertar de la razón humana en forma de sinrazón divina, es el primer destello de la verdad humana a través del velo divino de la falsedad, la primera manifestación de la moralidad humana, de justicia y de derecho a través de las iniquidades históricas de la gracia divina y, por último, el aprendizaje de la libertad bajo el yugo humillante y doloroso de la divinidad, yugo que a la larga habrá de romperse para conquistar efectivamente la razón razonable, la verdadera verdad, la justicia plena y la libertad real. La religión como primer paso hacia la humanidad. En la religión, el animal humano, emergiendo de la bestialidad, da el primer paso hacia la humanidad.
pero mientras siga siendo religioso, jamás alcanzará su meta, pues toda religión le condena al absurdo y, descarriando sus pasos, le hace buscar lo divino en vez de lo humano. A través de la religión, los pueblos que acaban de librarse de la esclavitud natural, donde están hundidas profundamente otras especies animales, vuelven a caer en una nueva esclavitud, en la servidumbre ante hombres fuertes y castas privilegiadas por elección divina. Todas las religiones y sus dioses no han sido nunca más que la creación de la fantasía crédula de hombres que no habían alcanzado el nivel de pura reflexión y pensamiento libre basados en la ciencia. En consecuencia, el cielo religioso no fue sino un espejismo donde el hombre, exaltado por la fe, encontró mucho tiempo atrás su propia imagen aplicada e invertida, es decir, deificada. La historia de las religiones, de la grandeza y el ocaso de lo sucesivo de los dioses, no es por tanto más que la historia del desarrollo de la inteligencia y la conciencia colectiva de la humanidad. En la medida en que los hombres descubrían en sí mismos o en la naturaleza externa un poder, una capacidad de cualquier tipo o especie, se la atribuían a esos dioses, tras exagerarla y ampliarla más allá de toda medida, como hacen los niños, mediante un acto de su fantasía religiosa. Así, debido a esta modestia y generosidad de los hombres, el cielo se enriqueció con los despojos de la tierra, y como consecuencia natural, a medida que se hacía más opulento, más miserable iba haciendo la humanidad. Una vez establecido, se proclamó que Dios era naturalmente el dueño, la fuente y el propietario de todas las cosas, siendo el mundo real solo su reflejo. El hombre, su creador inconsciente, se arrodilló ahora ante él, reconociéndose a sí mismo como la criatura y el esclavo de Dios. El cristianismo es la religión final y absoluta. El cristianismo es precisamente la religión par excellence, porque exhibe y manifiesta la naturaleza y la esencia misma de toda religión: el empobrecimiento sistemático y absoluto, la esclavitud y la degradación de la humanidad en beneficio de la divinidad. Esto constituye el principio supremo, no solo de toda religión, sino de toda metafísica, como también de las escuelas deístas y panteístas. Al ser Dios todo, el mundo real y el hombre son nada. Al ser Dios la verdad, la justicia y la vida infinita, el hombre es falsedad, iniquidad y muerte. Siendo Dios el Señor, el hombre es el esclavo, incapaz de encontrar por sí mismo el camino hacia la verdad y la justicia, ha de recibirlas como una revelación del más allá, a través de intermediarios elegidos y enviados por la gracia divina. Pero quien dice revelación dice reveladores, profetas y sacerdotes, quienes tras verse reconocidos como representantes de Dios sobre la tierra, como profesores y guías de la humanidad en su camino hacia la vida eterna, reciben la misión de dirigirla, gobernarla y mandarla en su existencia terrestre. Todos los hombres les deben fe y absoluta obediencia. Esclavos de Dios, los hombres han de ser también esclavos de la Iglesia y del Estado, en la medida en que este último resulta consagrado por la Iglesia. Entre todas las religiones que han existido y existen todavía, el cristianismo ha sido la única que comprendió perfectamente este hecho, y entre todas las sectas cristianas, la Iglesia Católica Romana lo ha proclamado y extendido con rigurosa coherencia. Este es el motivo de que el cristianismo sea la religión absoluta, la religión final, y de que la Iglesia Apostólica Romana sea la única iglesia coherente, legítima y divina. Con todas las deferencias debidas a los semifilósofos y a los así llamados pensadores religiosos, decimos: la existencia de Dios implica una abdicación de la razón y la justicia humana, en la negación de la libertad humana, y acaba necesariamente en la esclavitud teórica y práctica. Dios implica la negación de la libertad. Y si no nos sentimos inclinados a la esclavitud, no podemos ni debemos hacer la más leve concesión a la teología, porque en este alfabeto místico y rigurosamente coherente, cualquiera que comience por la A ha de llegar inevitablemente a la Z, y quien quiera adorar a Dios debe renunciar a su libertad y a su dignidad humana. Dios existe, luego el hombre es un esclavo. El hombre es inteligente, justo, libre, luego Dios no existe. Desafiamos a cualquiera a que evite este círculo y que cada cual haga ahora su selección. La religión está siempre aliada con la tiranía.
Además, la historia nos muestra que los predicadores de todas las religiones, salvo los de la Iglesia perseguidas, han estado aliados con la tiranía. E incluso los sacerdotes perseguidos, aunque combatiesen y maldijeran a los poderes que los perseguían, no disciplinaban al mismo tiempo a sus propios creyentes, poniendo así los fundamentos de una nueva tiranía. La esclavitud intelectual, sea cual fuere su naturaleza, tendrá siempre como resultado natural la esclavitud política y social. En sus diversas formas actuales, el cristianismo y junto con él, la metafísica doctrinaria e ideísta brotan del cristianismo y que en esencia no es más que teología disfrazada, son sin duda alguna los obstáculos más formidables para la emancipación de la sociedad. Prueba de ello es que todos los gobiernos, todos los estadistas de Europa, que no son ni metafísicos, ni teólogos, ni deístas, y no creen verdaderamente ni en Dios ni en el diablo, defienden apasionada y obstinadamente a la metafísica tanto como a la religión y a cualquier tipo de religión mientras enseñe, como es su inevitable costumbre, la paciencia, la resignación y la sumisión. La religión debe ser combatida. La obstinación con que los estadistas defienden a la religión prueba cuán necesario es combatirla y derrocarla. Es necesario recordar aquí en qué medida desmoralizan y corrompen al pueblo las influencias religiosas. Destruyen su razón, el instrumento principal de la emancipación humana, y llenando la mente del hombre con divinas absurdeces, reducen a idiocia al hombre, y la idiocia es el fundamento de la esclavitud. Matan la energía laboral del hombre, que es su mayor gloria y su salvación, porque el trabajo constituye el acto por el cual el hombre se convierte en un creador y da forma a su mundo. El trabajo es el fundamento y la condición esencial de la existencia humana, al mismo tiempo que el medio a través del cual el hombre conquista su libertad y su dignidad humana. La religión destruye este poder productivo del pueblo, inculcando el desdén hacia la vida terrenal en comparación con la beatitud celeste, adoctrinando al pueblo con la idea de que el trabajo constituye una maldición o un castigo merecido, mientras el ocio constituye un privilegio divino. Las religiones matan en el hombre la idea de la justicia, estricto guardián de la hermandad y suprema condición de la paz, inclinando en todo momento la balanza hacia el lado de los más fuertes, que son siempre los objetos privilegiados de la solicitud, la gracia y la bendición divinas. Por último, la religión destruye en los hombres su humanidad, reemplazándola en sus corazones por la crueldad divina. Las religiones están basadas sobre la sangre. Todas las religiones están fundadas sobre la sangre porque todas, como es sabido, se basan esencialmente en la idea del sacrificio, es decir, en la perpetua inmolación de la humanidad a la insaciable venganza de la divinidad. En este misterio sangriento el hombre es siempre la víctima y el sacerdote, también un hombre, pero un hombre privilegiado por especial gracia, es el divino ejecutor. Esto explica por qué los sacerdotes mejores, más humanos y amables de todas las religiones han tenido casi siempre en el fondo de sus corazones, y si no allí, en su mente y en su fantasía, pues conocemos la influencia ejercida por ambas cosas en los corazones de los hombres, algo cruel y sangriento. Este es el motivo de que los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, de la rusa y la griega ortodoxa, y de las iglesias protestantes se encuentren unánimamente unidos para preservar la pena de muerte cuando se ha puesto a discusión el tema de su abolición. El triunfo de la humanidad es incompatible con la supervivencia de la religión. La religión cristiana se fundó más que ninguna otra sobre la sangre y resultó históricamente bautizada con ella. Podemos contar los millones de víctimas que esta religión de amor y perdón ha entregado a la venganza de su Dios. Recordemos las torturas que inventó e infligió a sus víctimas. ¿Es que ahora se ha hecho más amable y humana? En absoluto. Conmovida por la indiferencia y el escepticismo, simplemente ha resultado impotente o más bien menos poderosa, pero, desgraciadamente, ni siquiera carece de poder para causar daño. En los países donde, galvanizada por pasiones reaccionarias, la religión proporciona la impresión externa de resucitar, ¿no es el primer movimiento venganza y sangre, el segundo la abdicación de la razón humana y su conclusión la esclavitud?
Mientras el cristianismo y los predicadores cristianos o de cualquier otra religión divina continúen ejerciendo la más leve influencia sobre las masas del pueblo, jamás triunfará sobre la tierra la razón, la libertad, la humanidad y la justicia. Pues mientras las masas del pueblo estén hundidas en la superstición religiosa, siempre serán instrumentos dóciles en manos de todos los poderes despóticos aliados contra la emancipación de la humanidad. Este es el motivo de que tenga la mayor importancia liberar a las masas de la superstición religiosa, no solo por nuestro amor hacia ellas, sino en beneficio de nosotros mismos a fin de salvaguardar nuestra libertad y seguridad. Sin embargo, esta meta solo puede alcanzarse de dos modos: a través de la ciencia racional y a través de la propaganda del socialismo. Solo la revolución social puede destruir a la religión. La propaganda del libre pensamiento no podrá matar la religión en las mentes del pueblo. La propaganda del libre pensamiento es desde luego muy útil, indispensable como un medio excelente para convertir a individuos con criterios avanzados y progresivos, pero apenas será capaz de conmover la ignorancia popular, porque la religión no es solo una aberración o una desviación del pensamiento, sino que conserva todavía su carácter especial de una protesta natural, viva y poderosa de las masas contra sus vidas estrechas y miserables. Las gentes van a la iglesia como van a una taberna, para embrutecerse, para olvidar su miseria, para verse en su imaginación al menos durante unos pocos minutos felices y libres, tan felices como los demás, la gente acomodada. Dadles una existencia humana y jamás entrarán en una taberna o en una iglesia, y solo la revolución social puede y debe darles tal existencia.